video. Entonces, como les decía, aquí yo tengo un menos... Tengo dos números que son negativos, por eso predomina el signo negativo. Y se hace la suma del 5 con el 7 que me da un 12 y de ahí ya quedó el resultado. Ahora en este habíamos dicho que como todos son negativos, por eso predomina el signo negativo y nada más hay que sumar el 20 más el 14 que me da 34, más 1 que me da 35, más otro 2 que me da 37, más 7 que me da 44, que es el resultado que estoy colocando acá. Acá todos son positivos, por lo tanto el signo que predomina es el positivo, por lo tanto ese signo positivo no se escribe al principio cuando no hay otra indicación. Y entonces hago la suma del 11 con el 13, donde aquí me da un 24, el 24 con el 7 me da un 31 y con el otro me da un 36 y ya apliqué la ley de la suma. Entonces, la ley de la suma tiene que ver solamente con signos que sean iguales o con signos que sean diferentes, precisamente cuando estoy haciendo algo que se refiere a términos semejantes. Acuérdense que un término es una multiplicación entre varios elementos, que es signo, coeficiente, variable, función exponencial, función logarítmica. Poco a poco lo empezaremos a ver, pero aquí lo importante es que todos son números, todos son coeficientes. Ahora bien, en la ley de la resta, la diferencia es que los signos son diferentes. Al ser los signos diferentes, aquí yo observo que hay signos diferentes. Por lo tanto, el resultado va a ser el signo del número mayor, o sea que el número mayor es un positivo. Entonces, hago la resta del 7 con el 9 o del 9 con el 7, como ustedes quieran. La resta es un 2 y también sabemos que como es un signo positivo, este no se escribe, esto es un acuerdo. Ahora bien, si me voy al siguiente ejemplo, en el siguiente ejemplo, aquí me doy cuenta que el número más grande es el 19. Por lo tanto, va a predominar el signo negativo. Voy a dejar el signo del número mayor. Y si hago la resta del 12 con el 19, del 19 con el 12, de todas maneras, el resultado me da un 7. Obviamente, el resultado es negativo porque el signo es del número más grande es el negativo. Si yo me voy con el ejercicio que está por acá, dime. Ok, Profe, dime. bueno, perdón, antes que nada, perdón por interrumpir, pero una compañera dice que le está sacando de internet que si ahorita la volvería a dejar ir. Sí, nada más deja que me vuelva a hacer la petición porque todavía no aparece por acá. Ok, gracias. Sí, entonces le seguimos. Y por acá, si ustedes se dan cuenta, en esta, ya llegó su compañera. Ah, ok, en la que está por acá, en esta. En la que está aquí, si ustedes observan, aquí yo tengo muchos números. Como tengo muchos números, entonces lo tengo que hacer de manera que haga una asociación. Entonces, recuerden que la propiedad asociativa me permite asociar números como yo quiera. Yo lo que puedo hacer es, a ver, estos dos primeros, resulta que aquí tengo un positivo y un negativo. Yo sé que se va a dejar el signo positivo, y al hacer la resta me queda un 13. Entonces ya apliqué la ley de la resta. Luego aquí me voy con estos dos, otra vez esos dos son diferentes signos. El mayor es un positivo y al hacer la resta me va a quedar un 2. Y ya me doy cuenta que este más 13 con este más 2 con este más 21 todos son positivos. Por lo tanto aplico la ley de la suma, se deja el signo del mayor que es un positivo y entonces 21 más 13 me da 34, con el otro me queda 36 y al ser un número positivo ya no es necesario escribir el signo. Entonces cuando vean que hay muchos números, lo que pueden hacer es asociarlos. Me voy a ir ahora al ejercicio de arriba, donde la asociación es como ustedes quieran, ¿no? Si ustedes deciden cómo la hacen. Si ustedes observan, todos estos son negativos. Por lo tanto, puedo hacer aquí la ley de la suma, porque todos son negativos. Si hago la ley de la suma, predomina el signo negativo y sumo los números. 7 más 2 me da 9, más el otro me da 10. Ahí yo ya sé que es un menos 10. Eso obviamente es de manera mental. Lo estoy haciendo ahorita visual para que lo vayan ustedes entendiendo, pero eso es de manera mental. Ahora bien, aquí con el 14 y el 20 los dos son positivos, por lo tanto también aplico la ley de la suma, predomina el signo positivo y hago la suma del 20 con el 14 quedándome un 34. Y por último, estos dos son signos diferentes. Al ser signos diferentes, se deja el signo del mayor, que es positivo, se hace la resta, ya sea 10 menos 34, 34 menos 10, de todas maneras me da un 24, y ya sabemos que si es un número positivo, no se escribe al principio. Fíjense cómo aquí sí se tuvo que escribir este signo positivo porque este está indicando una operación. Y al indicar una operación, pues obviamente sí se debe de escribir.
Conclusión, cuando ya tengan demasiados números, vayan asociando, como ustedes quieran, por parejas, todos los que se parezcan, todos los que sean iguales, ustedes deciden. Y ya en ese momento, ustedes dan los resultados, procurando que quede bien clara la aplicación de la ley de la suma y la ley de la resta. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar, chiquillos? No, ninguna. No. No, profe. No, Si no profe. abren el micrófono, Ninguna. si no abren el micrófono es indicio que todos me entendieron, ¿no? Entonces, dime. El ejercicio de la ley de la resta, el número mayor es positivo, pero yo cuando la hice me dio un número negativo, entonces quería ver en qué estaba mal. ¿Cuál ejercicio estás hablando? Del 1 al 12, ¿cuál estás hablando? En la ley de la resta, el número 2, el que está abajo del que hizo primero. Ok, de este, si tú te das cuenta, este es negativo y este es negativo. Por lo tanto, con esos tres puedo hacer la ley de la suma, porque todos son del mismo signo. Entonces ahí me da un menos 15. Luego, si tú te das cuenta, aquí tienes un más 9, pero ese más 9 son diferentes signos. Por lo mismo utilizo la ley de la resta. La ley de la resta implica que voy a dejar el signo del mayor. El signo del mayor es el negativo, porque el 15 es más grande. Hago la resta entre el 15 y el 9 y me queda un 6. Y de ahí ya quedó. Solamente es que tú asocies como quieras, ¿no? Puede ser en parejas, puede ser en triadas, puede ser como tú quieras, pero lo importante es que te quede bien claro que la ley de las sumas con signos iguales predomina el signo y se hace la suma, y en la ley de la resta se van a restar los números. Acuérdate que el número es una representación simbólica de una cantidad y el signo se escribe el signo del mayor. Eso es lo importante entre lo que debemos de aprender de ley de la suma y ley de la resta. ¿Sale bien? Sí, gracias. Pues, maestro, antes que continúe, o sea que no importa de cuántas, por decir así, de cuántas, ¿cómo decirlo? Sumando. De cuántos números mientras se asocien, sigue predominando las leyes, Sí, ¿no? siempre. Eso es en una suma o en una resta. Como tú me dijiste, ¿no? Si tú te das cuenta, aquí hay un montón. Aquí hay 2, 3, 4, 5. Y como que hay 5, pues velo haciendo por pedacitos, como tú quieras. Recuerda que la propiedad conmutativa te dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces puedes hacer primero ley de la resta, luego ley de la suma y luego combinarla y ya estuvo, ¿no? Pero sí hay que aplicar las leyes bien. Ahora bien, valga la redundancia, existe la ley de los signos, pero la ley de los signos únicamente se aplica en la multiplicación y en la división. Si ustedes quieren aplicar ley de los signos en lo de aquí arriba, ya estuvo mal. ¿Por qué? Porque no es aplicable ahí, nada más es donde se puede, no en cualquier lado. Y por lo tanto, si ustedes aplican ley de los signos, solamente es porque ustedes están observando con sus ojitos de la cara una multiplicación o una división. Por eso, si ustedes observan, aquí hay puras multiplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero ley de los signos. Menos por menos, como son diferentes, me da negativo. Por otro menos, como son iguales, me da positivo. Por otro menos, como fueron diferentes, me da un negativo. Y ya lo único que hay que hacer entonces es la multiplicación de los números, pero eso se hace con las tablas de multiplicar. 4 por 2 me da, bueno, mejor por acá. Así 4 por 2 me da un 8, 8 por 3 me da 24 y 24 por 100 me quedó un 2400. Entonces, primero aplican ley de los signos y luego se van a tablas de multiplicar. ¿Cuál es la ley de los signos? Solamente en la multiplicación y en la división, dos signos iguales, el resultado es positivo, y solamente en la multiplicación y en la división, dos signos diferentes, el resultado es negativo. Por eso, en la clase pasada, no sé si se acuerdan que una niña me dijo, es la ley que dice más y más es más y menos es menos. Y sí se dan cuenta que su compañera dijo más y más, o sea, utilizó el conectivo lógico y no es cierto, el conectivo lógico y no se aplica ni en la ley de la suma, ni en la ley de la resta, ni en la ley de los signos. Ahí es cuando deben de aprender y deben de quedarles bien claro que todo lo que han aprendido hasta ahorita, muy seguramente, es muy inconsistente y es impreciso. Por favor, alejen todo eso que les haya enseñado su maestro o maestra, por muy lindo que haya sido, por su maestro consentido que haya sido, pero sí entiendan que la mayoría de los maestros de matemáticas en México, estamos hablando del 98% de los maestros, son muy imprecisos en sus explicaciones. Y hasta ahorita en la red no he encontrado a ninguno que sea preciso en sus explicaciones. Por eso el esfuerzo de hacer el canal en YouTube,
para que pues llegue a más gente y en verdad estén aprendiendo las cosas como debe de aprenderse. Que eso simplemente obedece a un problema cultural, a un problema de comunicación, un problema que todos presentan. O sea, cuando hablamos entre nosotros, a veces tú me dices algo y no te entiendo, porque no sabes utilizar adecuadamente los verbos, los artículos, los, ¿cómo se llaman? Los tiempos, el subjuntivo, el copretérito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es nada más por nuestra educación, pues. Por eso les digo, a esta edad tienen que estar leyendo por lo menos 10 hojas diarias de cualquier cosa. Ya vimos que 5 van a ser de matemáticas y lo demás de lo que quieran, pero para que vayan subiendo su nivel cognitivo. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahorita? No. Si nadie dice nada. Bueno, no, yo sí una. Si tenemos 5 datos, bueno, no, 4 datos, y 2 son negativos, ¿no se pueden dar la ley de la suma, aunque sea ley de la resta? No, acuérdate que la ley de la suma Necesariamente tienen que ser tres no pueden números. ser 2 o 3, no importa. O sea, me voy acá arriba para que te quede claro. Si te das cuenta, aquí son 2 números. Recuerda que un número es la representación simbólica de una cantidad. Entonces, estos 2 números te están representando que debes 12 pesos y que debes 13 pesos, ¿no? Por eso son negativos. Entonces, en estos 2 que tienes aquí arriba, fíjate cómo nada más son 2. Entonces, como es la ley de la suma, dejas el signo que predomina y entonces haces la suma de los 2 números, que es el 13 y el 12, donde obviamente aquí te da 25. Entonces, pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser los que sean, ¿no? La ley de la suma siempre es con signos iguales. En la ley de la resta, ahí sí debes de tener cuidado, porque en la ley de la resta, pues preferentemente nada más deja 2 para que no tengas problema, ¿no? Para que puedas ver cuál es el más grande. Aquí el más grande es el 15, por eso resultado es negativo, y la resta del 15 con el 11 te da un 4, por eso el resultado es menos 4. Pero proviene de lo que tú sabes de la definición. Se deja el signo del número mayor, insisto, el número mayor es el 15, y hace la resta de los 2 números. ¿Sale bien? Okay, maestro, para cuando en los trabajos o en el examen tenemos, por ejemplo, resolviendo el ejercicio 10 de la ley de la resta, le ponemos, por ejemplo, paso 1, ley de la resta, hacemos esto, o sea, me refiero a cuando en lo que tenemos que fundamentar cómo lo hicimos. Te voy a poner el ejemplo ya tipo evaluación para que les quede claro, ¿no? ¿Todo el mundo está viendo la pantalla en blanco? Pero no, se ve lo de mí. No, se ven las pantallas. Ya se ve. Okay, va. Ya se ve. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí sería ejercicio número 1, ¿no? Bueno, reactivo número 1. Entonces, ¿qué vas a aplicar para resolverlo? Pues como tú ya te diste cuenta que tienes estos signos iguales, entonces lo que tienes que aplicar es ley de la suma, porque son signos iguales. Pero si tú haces ley de la suma, mentalmente tú ya sabes que el resultado te dio negativo. Y además, ese resultado negativo va a ser 9 más 8 son 17, más el otro son 24. Entonces, mentalmente tú sabes que ya tienes un menos 24. Pero luego, de la ley de la suma, como tienes un menos 24 y vas a tener un más 5, pues también vas a aplicar la ley de la resta. Y la ley de signos diferentes predomina el mayor. Y como el menos 24 es el mayor, va a quedar el signo negativo. Haces la resta de 24 con 5 y te queda 19. Y ya se acabó. En un solo paso estás aplicando estos dos conceptos. Dime. También ocupamos la propiedad asociativa, ¿no? Ajá, también, ándale. Aunque propiamente no utilicé la propiedad asociativa porque con la ley de la resta ya quedó contemplada. Recuerda que la ley de la resta dice que los números y números, estoy hablando en plural, no estoy hablando en singular. Por lo tanto, en la misma ley de la suma, los números con el mismo signo, se deja el signo que predomina y se suman los números. Y los números es plural. Entonces yo puedo hacer la ley de la suma con 28 números si todos tienen el mismo signo. Entonces, aunque en realidad estoy asociando,
La misma ley de la suma te está contemplando que ya le estás considerando el plural. Por eso es importante el lenguaje español, para que entiendas la diferencia entre un singular y un plural. ¿Sale bien? Es algo tan simple como alguna vez me dijo mi papá, ¿no? A ver, ¿cómo se escribe cajón? ¿Con la G o con la J? Y pues de ahí viene una gran diferencia, ¿no? Si lo escribes con J quiere decir una cosa y si lo escribes con G quiere decir otra cosa. Y de ahí entiendes que el lenguaje español, con algo que le cambies, ya quiere decir otra cosa. Por eso, como dijo su compañera, ¿estoy utilizando la ley asociativa? Sí, pero la misma ley de la suma ya te permite que sean muchos números. Y con eso ya te puedes salir de propiedad asociativa. Si lo escribes está bien, ¿no? No pasa nada, pero ya viene implícito. ¿Sale bien? Conclusión, ¿cuál fue el procedimiento? Pues el procedimiento, en mi caso, fue solamente un paso donde contempló dos conceptos. Y eso es lo importante, que vayan aprendiendo los conceptos para que en un solo paso, como hace ratito que tenía clase de geometría analítica, en un solo paso aplicamos ya 10 conceptos. En un solo paso pudimos aplicar 10 conceptos gracias a que ya tienen un año de experiencia. Y como tienen ese año de experiencia, ya puedo aplicar muchos conceptos. Aquí nada más apliqué 2, porque todavía estamos chiquitos, estamos empezando. Acuérdense que lo estoy recibiendo como obreros, se los digo en buena onda. Tienen el nivel de obreros porque acaban de terminar la secundaria. Y mi responsabilidad es llevarlos a un nivel de técnicos. En otras palabras, el salario de obreros está por así y el salario de técnicos está por así. Y cuando lleguen a la universidad va a estar por acá. Y una de las cosas que yo también debo de hacer es irlos preparando para que tengan la habilidad de ser jefes. O sea, no quiero un técnico que sea como todos, sino necesito que sean los jefes dentro de todos los técnicos. Y obviamente eso implica responsabilidad, implica compromiso, implica horas de estudio, implica horas de esfuerzo y eliminar lo que no me edifica. O sea, ya les había dicho, ¿no? Videojuegos me quita mucho el tiempo. Entonces, no, ya adiós los videojuegos, ¿no? Dedíquense a otras cosas más, más relevantes, ¿no? Bueno, conclusión. ¿En el paso 1 me tienes que escribir un concepto? No. En el paso 1 ponme todos los conceptos que tú quieras. A la habilidad que tú tengas. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿y cómo diferenciamos los pasos? ¿Cómo sabemos cuando acaba uno y empieza el otro? Porque los pasos dependen del concepto. O sea, ¿qué concepto quieres aplicar? Si tú nada más quieres aplicar ley de la suma, te lo voy a cambiar. Vamos a borrar esto. Y tú decidiste que solamente vas a aplicar ley de la suma, entonces en tu resultado me vas a escribir menos 24 más 5. Y en el siguiente paso, entonces tú aplicas ley de la resta. Y si aplicas tú en el siguiente paso ley de la resta, te queda menos 19. Pero si otra persona quiere aplicar de una vez ley de la suma y ley de la resta, pues directamente llegó al menos. ¿Cuál procedimiento está bien? Pues los dos. Este procedimiento es de un paso, este procedimiento es de 2 pasos. ¿A quién le van a dar el trabajo? Pues se lo van a dar a este, porque este es más eficiente y más exacto. Y este es menos eficiente. Acuérdense que la eficiencia va en relación directa a qué tan rápido y qué tan bien hagas las cosas. Entonces, tomando en cuenta que ustedes van a ser profesionales, pues busquen la eficiencia. En otras palabras, en un solo paso apliquen más conceptos. Pero obviamente eso depende de tu habilidad. ¿Cuál es la habilidad que obtengas? Pues conforme más vayas estudiando vas a tener más habilidad. Conforme más practiques básquetbol vas a ser mejor jugando básquetbol. Conforme más practiques en el teclado vas a ser un mejor interpretador de melodías a través de partituras. Y cosas por el estilo, ¿no? Eso es eficiencia y exactitud. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? No. Ok, está bien. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a seguirle. Dejen, aquí está. Voy a estar copiando ejercicios. Ya les mostré el primero, que fue ley de la suma y ley de la resta. Ahí les mostré toda la imagen. Y entonces ahora sí, vamos a empezar a hacer ejercicios que corresponden a lo que les estoy preguntando. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 2. Acuérdense que todos estos ejercicios los estoy sacando de lo que está en Classroom. Lo único que estoy haciendo es planteárselos aquí para que los vean, sepan cómo hacerlos y obviamente todos los demás de esta sección pues los hagan de manera igual, ¿no? ¿Ya todos están viendo el ejercicio 2 que acabo de pegar en la página en blanco?
Sí. Ok, sale bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí son operaciones. ¿Alguien me quiere decir qué es una operación? Soy el 43. 43, dime qué es una Operación operación. es una instrucción. Ok, exacto. Operación es una instrucción. Y como tal, si ustedes están viendo ahí hay muchas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que me están diciendo? Pues la primera instrucción que me están diciendo es, aquí hay una multiplicación, del signo menos por el número 10. También hay otra multiplicación que se simboliza con paréntesis, también hay una división y también hay otra multiplicación y hay otra multiplicación y todo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es saber aplicar los conceptos para poder dar un resultado. Si ustedes observan, lo primero que veo es un signo. Por lo tanto, voy a aplicar ley de los signos, ley de la suma o ley de la resta. Ley de los signos. ¿Qué número de Ley de lista los eres? signos. El que me dijo ley de los signos, ¿qué número de lista eres? 20. 20. Dime por qué ley de los signos. Porque estarías haciendo una división y una multiplicación. Exacto, esa es la razón. Si se dan cuenta cómo todo está argumentado, o sea, hay una manera de decidir qué hacer por el simple hecho de ver lo que está en el ejercicio. Por allá pongan su micrófono, porfas. No es necesario que vengan instrucciones, porque ya todo está conceptualizado. Como solamente ven multiplicaciones y divisiones, pues obviamente, ¿cuál es el concepto que debo de aplicar? Es un concepto que se denomina ley de los signos, porque la ley de los signos se aplica en la multiplicación y en la división. Por lo tanto, menos entre menos, como son iguales, me da positivo. Por negativo, como son diferentes, me da negativo. Por otro menos, como son diferentes, me da positivo. Y todos los demás no me importan, y por lo tanto, el resultado de haber aplicado ley de los signos es positivo. Pero como el positivo no se escribe porque está al principio, pues no pongo nada. Y ya, se acabó. ¿Alguna pregunta? Ok, No. le sigo. Fíjense bien. Aquí hay una Yo multiplicación. sí, una pregunta. Dime. Entonces, ¿los signos positivos de los otros números no cuentan para la ley de los signos Es que ya que te se dio está aplicando? Es que como ya te dio Dios y como ya te dio signo positivo, positivo por todos los demás positivos, te va a seguir dando positivo. Entonces no es que no importen, sino que te dio positivo. Si te hubiera dado negativo, entonces sí tendría Ok. sentido, ¿no? Pero como ya te dio positivo, Sí. positivo por positivos, pues ya, positivo. Y te ahorras todo, Sí. pues. Ese es el detalle. Es como si yo te dijera, Gracias. es como si Es yo te eficiente. dijera, eleva el signo positivo al exponente 2021. ¿Cuánto les da de resultado? Alguien dígamelo. Positivo. Positivo, muy bien. ¿Qué Positivo. número de lista tienes el que dijo positivo? 20. 20. Otra vez. Ahora bien, ¿por qué su compañero dijo que dio positivo? Pues porque por definición tienes que multiplicar a este signo 2021 veces por sí mismo. Pero si multiplicas más, por más, por más, por más, por más, por más, todas las veces que tú quieras, de todas maneras te va a dar positivo. Pero eso ya es conceptualización. Y con esa conceptualización puedes resolver lo que te pongan. O sea, tengan en cuenta que lo que les estoy enseñando es para que resuelvan cualquier ejercicio, aunque sea de concurso, a nivel institucional, a nivel República Mexicana o a nivel mundial. Porque ya les estoy dando las bases como deben de ser, pues. Por eso lo estoy preparando bien, pero hay que estudiar mucho para que estén bien preparados. Bueno, ya me dio positivo. Ahora bien, ¿qué otra cosa hay que hacer? Pues otra cosa hay que hacer son operaciones. ¿Qué operaciones? Pues ya me dijeron multiplicación y división. Ahora bien, la jerarquía de operaciones me dice qué operación debo de hacer primero. Por lo tanto, si tengo una multiplicación y tengo una división, estas dos tienen la misma jerarquía. Y como tienen la misma jerarquía, quiere decir que yo puedo hacer primero las multiplicaciones o primero las divisiones. Ahora bien, ¿qué me conviene hacer primero? Díganme primero su número de lista. 48. 48. Dime 48. La multiplicación. Pues no me conviene hacer más la multiplicación. División. Pues sí, obviamente, ¿no? Si no es una es otra. Entonces, fíjense bien, ¿eh? ¿Por qué me conviene hacer primero la división? Si yo sé que dividir es repartir y voy a repartir 7 pesos entre 7 personas, a cada persona le va a tocar un peso. Por lo tanto, este 7 que estoy marcando en marcatextos, por favor, nunca utilicen la rayita, porque luego ponen rayitas por todos lados.
que en su momento les dijeron que era cancelar, entiendan que no existe la cancelación, no vuelvan a poner rayitas en diagonal y simbolizando la cancelación, porque si no, no van a avanzar en lo que les estoy explicando. Esta división de 7 entre 7 les da por resultado la unidad. Y como me da por resultado la unidad, pues quiere decir que aquí debí de haber escrito un más que no se escribe. Debo de escribir un 1 que tampoco se escribe. Y entonces me voy a la siguiente. ¿Qué fue lo que apliqué ahí? Pues lo que apliqué ahí fue precisamente el dividir. ¿Y dividir? ¿Qué quiere decir dividir? 6. 6. Dime 6. Dividir es repartir o entregar. Exacto, es repartir. Y como voy a repartir, estoy repartiendo 6 pasteles a 6 personas, por eso me da 1. Estoy repartiendo 9 gomas a 9 alumnos, por eso me tocaría 1. Entonces acabo de repartir, ahí está el concepto, dividir. Ahora bien, si vamos al siguiente concepto. Si ustedes se dan cuenta, este 10 y este 20 les puedo hacer algo. Y eso que se puede hacer se llama simplificar. Simplificar la fracción. Estamos dándonos cuenta que es una fracción porque está la raya de fracción. Simplificar la fracción quiere decir dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, ese 10 yo lo puedo dividir entre 10, lo estoy simbolizando ahí, aunque no es necesario escribirlo. Y este 20 lo estoy dividiendo también entre 10. Eso quiere decir que en el numerador me está quedando un 1 y en el denominador me está quedando un 2. ¿De dónde provino eso? Eso provino de lo que yo marqué en marcatextos azul. Utilicen marcatextos, no utilicen rayitas de colores, utilicen marcatextos y eso les va a ayudar mucho. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba pues ya no está ni el 10 ni el 7, ni el menos. Pero ustedes saben que siempre hay un 1 que está multiplicando, ese siempre está. Eso quiere decir que ese 1 que siempre está multiplicando y que nunca se escribe, ahora sí lo escribo. ¿Por qué lo escribo? Pues porque no puedo dejar una raya de fracción sin nada arriba. Por eso estoy dejando el 1. Y eso quiere decir que los números que todavía quedan abajo es un 2, que ya no le estoy tomando en cuenta el signo, porque por eso tomé la ley de los signos. Es un 1, que un 1 ni se escribe, y es un por 14. Y entonces ahora vamos a ajustarlo y dejarlo bonito para que no se vea tan raro. Y aquí escribo un 1 y aquí escribo la raya de fracción. ¿De dónde provinieron esos números tan pequeños? Provinieron de aplicar las definiciones. ¿Cuál fue la definición? Dividir este 7 entre este 7 y simplificar la fracción entre este 10 y este 20. ¿A fuerzas es así? No, es como ustedes vean. Porque si se dieron cuenta, también este 10 se pudo haber dividido entre este 5. Esa es otra forma. Pero todo depende, vuelvo a repetir, todo depende de cómo ustedes lo vayan viendo. Por eso existe la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Por eso puedo dividir este 10 entre este 20 o también pude haber hecho este 10 entre este 5. Las dos se pudieron haber hecho. Todo depende, como ustedes O quieran. también el 10 entre el 1, ¿no? También el 10 entre el 1, o también el 10 y el 14, porque el 10 y el 14 pudiste haber simplificado la fracción. Apáguense el micrófono. ¿Sale bien? Entonces, depende de lo que tú estés viendo. Y todos los conceptos aplicados te van a llevar al mismo resultado. Siempre. Así hayas hecho el 10 con el 14 que te da 5 séptimos, o que hubieses hecho el 10 con el 5 que te da 5, obviamente los demás se dejan igual porque no utilizaste ningún concepto, de todas maneras el resultado te da el mismo. Y por último, tú sabes que tienes que multiplicar. Y multiplicar, pues 1 por 1 te da 1, y 2 por 14 te da 28, y 28 por el otro 2 te da 56, si no me falla. Y eso quiere decir que el resultado es un 56avo y ya acabaste. No podemos usar calculadora. ¿Por qué no podemos usar calculadora? Porque tenemos que aprender a utilizar todos los conceptos. Y la calculadora solamente es muy rápida, pero nos quita la habilidad de entender conceptos. Por eso, en Europa está prohibida la calculadora hasta que ya llegaron a la superior. Por eso en Europa está prohibido el uso de computadoras y de teléfonos inteligentes hasta que son mayores de 18 años. Porque se dieron cuenta que las computadoras y que también los smartphones les están quitando habilidades cognitivas.
y la gente en Europa se estaba haciendo cada vez menos inteligente y dijeron, no nos sirve la tecnología, y las TICs que tan de moda están aquí en México, allá en Europa ya no se usan porque me causan muchos problemas de manera cognitiva, me disminuyen. Disminuyen procesos. ¿Alguna pregunta? No. Sale bien. Bueno, vámonos a otro ejercicio para que vayan viendo cómo se hace esta situación y que obviamente pues ustedes hagan los demás, ¿no? Porque pues les toca usar todos, obviamente aplicando los conceptos. Y recuerden, los pasos depende de cada persona, no va a ser el mismo procedimiento para todos. Cada quien va a decidir qué hacer. Por eso les digo que lo pongan con marcatextos para que al revisar sepan qué hicieron con cuál, ¿no? Sale bien. ¿Ya están viendo el ejercicio 10 todos? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿por qué voy a Sí. empezar primero? Pues primero comienzo con ley de los signos, porque ya saben que se ven luego que hay signos. Por lo tanto, este menos con este menos es positivo, con este menos es negativo y ya, se acabó. Porque no hay más signos. Los menos por todos los máses, de todas maneras me van a seguir dando menos. Menos por más es menos, menos por más es menos. Por lo tanto, con esos tres, pues ya lo hicimos, ¿no? Bueno, cierren sus micrófonos para que no escuchemos cosas que ocurren en casa y que luego son comprometedoras, por favor. Ok, ahora bien, fíjense, ¿eh? Voy a comenzar eligiendo. A ver, este 45 y este 55 me gusta. ¿Qué voy a hacer con ese 45 y con ese 55? 43. 43, Simplificar. 43, ok, voy a simplificar la fracción. Acuérdense que hay simplificar la fracción y simplificar la ecuación, ¿eh? Entonces, digan completo simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si voy a simplificar la fracción, ahí estoy escribiendo lo que voy a hacer, quiere decir que este y este a los dos los voy a dividir entre el mismo número, que en este caso es el número 5. Lo estoy escribiendo, aunque eso debe de ser mental, ¿eh? Eso no lo debo de escribir, eso ya es mental. Por lo tanto, arriba me da un 9, perdón, en el numerador me da un 9 y en el denominador me da un 11. Acuérdense que este signo negativo debe de estar a la altura del signo de la raya de fracción principal. No pongan el menos por acá arriba ni el menos por acá abajo, ¿eh? Debe de estar a la altura de la raya de fracción principal y también debe de estar a la mitad del signo igual. Siempre es para abajo, ¿eh? Todas las operaciones es para abajo. No me las hagan para adelante porque eso es un error. Siempre es para abajo. Ahora bien, vamos a escoger otros. Si ustedes se dan cuenta, otra pareja que yo pudiera escoger es la del 70 con el 700. ¿Por qué lo elegí así? Pues porque los dos son 7. Y entonces, ahí vuelvo a simplificar la fracción. Ahora díganme, ¿entre qué número divido? 29. 39. 20, ¿entre qué número divido? 10. No. ¿Alguien más? 29. 29, ¿entre qué número divido? Entre 7. 7. No. ¿Alguien más? 45 en el 100, ¿no? 40. ¿40 y qué me dijiste? Hubo alguien que me dijo 40 y tantos. ¿Quién fue? 43. 43. 70. Dime, ¿entre quién 43? ¿Entre quién 43? 70. Entre 70. Muy bien. ¿Por qué entre 70? Pues porque es el número más grande. Si ustedes dividen entre 10 se van a quedar como que sin todo. Y si dividen entre 7 también, entonces dividan entre 70. Insisto, este número no se debe de escribir, lo escribo para fines didácticos. Si ustedes dividen 70 entre 70, como es el mismo, me queda un 1. Y 700 entre 70 me da 10. Si ustedes se dan cuenta, con eso están logrando que quede un número mucho más pequeño y obviamente estoy haciendo las cosas de manera más eficiente y más exacta, porque me estoy yendo a todo lo que da, ¿no? Acuérdense que la clase en la primera videollamada dura 1 hora, entonces si ven que me desconecto, se conectan en el otro link que les mandé, ¿no? Por favor. Bueno, me voy con otro. ¿Cuál otro puedo utilizar? Pues me puedo ir con este 1024 y con este 2048, donde también voy a simplificar la fracción. ¿Alguien me puede decir entre qué número divido? 29. 29. 21. 42. ¿Entre quién divido 29? 29. Yo. 29, ¿entre qué número divido? Entre 1024. Ok, muy bien. Divido entre 1024.
Porque si se dan cuenta, el 2048 es múltiplo de 1024. Entonces, de una vez para simplificar la fracción, me voy con el número más grande. Y eso quiere decir que este 1024 lo voy a dividir entre 1024. Acuérdense que lo estoy escribiendo para fines didácticos, no porque se escriba, solamente para que lo entiendan. Esto es mental. Y eso quiere decir que 1024 entre 1024 me da 1 y 2048 entre 1024 me da 2. Y con eso ya me fui hasta lo más grande y lo voy a poder resolver más rápido. Y por último, como ustedes ya están siendo niños inteligentes, díganme qué hago con el 250. 31. 250. Ok, muy bien. ¿Quién dijo eso de Lo dividimos en 250? 250. Hubo un hombre que dijo entre 250, nada, que escuche su número. 48. Díganme. Yo dije Ajá, ese. ¿Qué número eres ese que dijiste? Yo dije 16. 16. Ok, muy bien. Entonces, lo que hago es dividir entre 250. Y si dividen entre 250, pues observan que el resultado va a ser un 1 y va a ser un 4. Entonces, fíjense cómo con la aplicación de los conceptos, una operación que ustedes hubiesen dicho, necesito la calculadora porque están los números re feos, queda en algo mucho más simple. Y eso mucho más simple me permite entender los conceptos y posteriormente cuando llegue a la industria me permite hacer algoritmos. Y los algoritmos se pueden meter en una computadora para hacer un sistema mínimo y crear una línea de producción. Pero eso se debe a la aplicación adecuada de los conceptos. No se debe a que todos son chinos y solamente los chinos saben hacer tecnología. O que todos son alemanes y nada más los alemanes son los buenos, ¿no? Sino los mexicanos somos muy buenos, pero siempre le queremos hacer caso al que me lo explica más fácil. Y el que me lo explica más fácil dice, agarra la calculadora ya, ¿para qué te preocupas? Y lo único que te está diciendo esa persona, así es más fácil, te está diciendo, tú no eres capaz de aprender y por lo mismo te tengo que enseñar lo más fácil. Aléjense de todas las personas que te digan, te lo voy a explicar de una manera más fácil. No, es como debe de ser. Apréndanse las cosas como debe de ser. No se vayan con lo más fácil. Siempre lo más fácil me causa problemas. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, pues aquí este 9 ya no puede dividirse o simplificarse con ninguno de los de abajo, porque deberían de tener tercera. Por lo tanto, lo que hago simplemente ya es una multiplicación, y si hago una multiplicación, obviamente el signo negativo sigue siendo negativo porque no hay cambio. 9 por 1 por 1 por 1, sabemos que solamente es 9, y 2 por 4 me da 8, estoy aplicando propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. 8 por 11 me da 88, y 88 por 10 me da 880. Y con eso ya terminé. Aplico propiedad conmutativa también para que la multiplicación sea más fácil y no tenga que estar utilizando forzosamente la calculadora, que la calculadora lo único que me hace es convertirme en una persona menos eficiente y más dependiente de los demás. Y ustedes deben ser independientes. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna. No, Nada, gracias. está bien. Ninguna. Entonces, conclusión, todos esos ejercicios ya lo saben hacer, ¿eh? Márquenlos con marcatextos para que vayan viendo y siempre vayan hacia los números grandes, para que no pierdan tiempo, ¿no? Y para que vayan siendo más eficientes, insisto. Bueno, espérenme tantito, dejen irme entonces a los siguientes ejercicios, porque pues todo esto ya nada más es practicar, practicar y practicar. Sale bien. Me voy a los siguientes ejercicios. Los siguientes ejercicios, déjenselos, les pego aquí alguno. Todo lo que estamos viendo son operaciones, ¿eh? Pero en las operaciones tienes que entender el concepto para poder realizar la operación. Si no entiendes el concepto, pues las operaciones las vas a hacer como crees que están bien, pero en realidad no los estás haciendo bien. Ok, ya todo el mundo está viendo el ejercicio 1 que acabo de pegar ahí en el pizarrón. Sí, Bueno, profe. ok, Sí, profe. dale bien. Sí, pero Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, ya les cambié todo, porque ahora resulta que hay sumas y restas. Pero también hay multiplicaciones, porque esta llave está indicando una multiplicación por el 3, este corchete está indicando una multiplicación por el 5, y este paréntesis está indicando una multiplicación por el 7. Y esta raya está indicando una división. Pero acuérdense que la raya de fracción también es un paréntesis. Por lo tanto, esta raya de fracción también les agrega un paréntesis aquí en el numerador y me agrega un paréntesis aquí en el denominador. Entonces, aunque no haya ningún paréntesis,
no, no piensen que no existe. ¿Por qué se los digo? Porque hay muchos que en su falsa idea del cancelar dicen, este menos 2 se cancela con este menos 2, este 9 se cancela con este 9, este 3 se cancela con este 3, este 7 se cancela con este 7, ya. Y como que ya acabaron bien rápido. Y pues no es cierto. La cancelación no existe. No vuelvan a hacer cancelaciones porque la raya de paréntesis, perdón, la raya de fracción es un paréntesis. Y los paréntesis te dicen que lo primero que tienes que hacer son las operaciones que están en el numerador. Y como primero hay que hacer las operaciones que están en el numerador, hay que pensar. Fíjense bien, aquí tengo un menos 2 y un menos 3. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que hay una ley de la resta. Pero, como aquí hay una multiplicación, chiquillos, por jerarquía de operaciones, esta multiplicación tiene que hacerse primero antes que la suma. Eso quiere decir que si alguno de ustedes aquí hace la ley de la resta, ya estuvo mal porque no está tomando en cuenta que esta multiplicación tiene mayor jerarquía. Y al tener mayor jerarquía, primero se debe de hacer la multiplicación. Eso implica que aquí, al igual que antes, la jerarquía de operaciones es lo que me va a decir qué es lo que debo de hacer primero. También acuérdense que aquí arriba no les dije, pero se los mencioné, ¿no? O sea, por jerarquía de operaciones, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, por lo tanto, me voy a la ley de los signos y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí, dime tu duda, ¿qué pasa? Sí, sobre lo de jerarquía. Bueno, a mí me enseñaron, no sé si esté bien, Ok, olvida todo que lo primero... pasado. Olvida todo Es lo que pasado. no sé si está ya bien, Olvida todo pero lo pasado. lo que está hasta adentro, que es el 9 y el 2 entre paréntesis, no se hace primero que la multiplicación. Olvida todo lo pasado. ¿Sale bien? Porque gracias a eso que te enseñaron que primero se hace lo de hasta adentro, por eso hay tantos reprobados en matemáticas. ¿Sale bien? Eso es lo que te decía. Muchos te dicen, para que no tengas problema, vete por lo más fácil. Y lo más fácil es esto. No es cierto. Porque eso más fácil solamente son casos específicos de lo que en realidad se debe de hacer. Entonces, como te enseñan solamente casos específicos y fáciles, terminas reprobando álgebra. ¿Cuántos pudieran reprobar álgebra si así quieren? Pues puede reprobar todo el grupo álgebra. Pero obviamente, si no quiere, pues póngase a estudiar. Por eso les digo, olviden lo pasado. Siempre les dijeron, hagan lo que está adentro. No, primero revisa lo demás. ¿Por qué? Profe. Porque viene la parte más importante. Dime. Bueno, es que, como dice mi compañero, es por tenía entendido que era por la jerarquía de operaciones, porque se hace primero los paréntesis, después los corchetes y después las llaves, ¿no? Bueno, se hacen primero las operaciones que están ahí adentro por jerarquía. Pues no, tampoco. No, pues vale lo mismo. Los paréntesis tienen mayor jerarquía, pero debes de analizar ese paréntesis que te está simbolizando. Ahí es donde se quedan cortas todas las definiciones. Por eso les digo, entonces, no es mala onda. Dime. Al tener una ley de resta, significa que primero tengo que hacer la multiplicación porque es antes que la ley de resta. Porque tiene mayor jerarquía, exacto. Ajá. Pero todo el análisis, si te diste cuenta, todo el análisis lo comencé de izquierda a derecha. Jamás me fui al principio de lo más adentro. Ese es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Te lo voy a ir anticipando, porque también necesitan saber por qué es un gran error eso, y no nada más es porque Freud lo dice, y ahorita se los digo por qué. Ahí voy, Dejen encuentro. Esta está bonita. Se los voy a pegar. Ya saben que si se corta la videollamada hay que irnos a la otra, ¿no? Esta. Fíjense, en esa operación que les acabo de pegar, que es la número 7, ahora sí. ¿Sí se dan cuenta que ya cambió todo? ¿Por qué cambió todo? Sí. Pues porque hay más operaciones. No nada más son los paréntesis normales que me están poniendo los ejercicios de arriba. Aquí ya hay más conceptualización. Y por esa conceptualización no puedes empezar por los paréntesis que están adentro. Tienes que empezar siempre de izquierda a derecha. ¿Es más robusto? Sí, pero es mejor. Y si ustedes siempre se van por lo fácil, ya, adiós, se acabó.
Esa es Y la si no situación. fuera una multiplicación, ¿se pasaría al siguiente, la siguiente operación? Ok, ahorita vemos. Si no fuera multiplicación en 2. Ok, ahorita vemos este. Pero lo que quiero que entiendan es que si se quedan con la idea que siempre es de adentro hacia afuera, no, ya valió. Ya se están... Es como decirles, a ver, te voy a invitar agua, pero el agua que te voy a invitar nada más es agua de limón. Y nada más te voy a enseñar a probar el agua de limón. Y jamás te enseñaron la de maracuyá, la de piña colada, la de la conga, ni nada por el estilo. O sea, todos los que les enseñaron, vete primero por el paréntesis de hasta adentro, te están enseñando lo más básico. Y ustedes no están para lo más básico. Necesitan aprender todo. Esa es la gran diferencia entre el 98% de los docentes y los pocos docentes que les enseñamos las cosas como deben de ser. ¿Cuesta más trabajo? Pues sí, es obvio. Por eso todo el mundo se va por lo fácil, ¿no? Y por eso que todo el mundo se va por lo fácil hay tantos divorcios, ¿no? Si en verdad entendieran lo que es amor, no se irían por lo fácil y no habría tantos divorcios. Todos los matrimonios durarían para siempre. Pero eso es, insisto, es conceptualización, ¿no? Eso ya es otro rubro. Bueno, acuérdense que si se acaba la videollamada nos pasamos a la otra. Entonces, va de nuevo. Siempre es de izquierda a derecha. Lo primero que yo veo fue una ley de la resta. Pero como esta ley de la resta luego sigue un paréntesis y este paréntesis yo sé que es una multiplicación, entonces no hago la ley de la resta y entonces me voy por la multiplicación. Ahora bien, después de la multiplicación resulta que aquí hay otra multiplicación. Entonces, ¿qué multiplicación hago primero? ¿La de la llave o la del corchete? Y entonces ahora sí hago primero la del corchete, porque es más importante la del corchete por lo que ustedes me dijeron. De los paréntesis hay que empezar con redondo, corchete y llave. Pero hasta ese momento surge la importancia, porque a veces hay otras operaciones que pueden hacer antes. Y luego, aquí hay una multiplicación, déjenles digo, aquí hay una multiplicación y aquí hay una resta. ¿Cuál hago primero? Pues primero hago la resta. ¿Por qué hago primero la resta? Porque está dentro del corchete. Y entonces ahí es donde empieza a tomar importancia que las operaciones que están adentro del corchete es más importante. Y entonces, después de revisar esta resta, me doy cuenta que aquí hay una multiplicación. ¿Cuál es más importante? Pues más importante la multiplicación por la jerarquía. Pero después de la multiplicación hay una resta. ¿Y cuál es más importante? Pues la resta. ¿Por qué la resta? Porque está adentro del paréntesis. Y en ese momento coincidiría con lo que les dijeron que primero hay que hacer lo que está hasta adentro. Pero este es el primer ejercicio. El primer ejercicio es el fácil. Conforme vaya aumentando, se van a dar cuenta que no siempre hay que hacer lo que está hasta adentro. Por eso siempre revisen de izquierda a derecha. No solamente les voy a enseñar lo fácil, sino les voy a enseñar todos los niveles y poder resolver cualquier tipo de ejercicio. Conclusión. Entonces, en ese ejercicio, sí estaría en lo correcto de que primero es lo de hasta adentro. En ese ejercicio está correcto que el agua de limón está rica, pero a lo mejor ya en las demás ya el agua de limón no es tan buena. ¿Sale bien? Obviamente todo lo demás se escribe igual y entonces aquí adentro, si ustedes se están dando cuenta, lo que deben de aplicar es la ley de la resta. Y la ley de la resta dice que si tengo dos números de diferente signo, se deja el signo del mayor, donde el signo del mayor es un positivo, pero el positivo no se escribe, y se hace la resta de los números donde me da un 7. Y de aquí cierro el corchete, cierro la llave y hago el menos 2. Y abajo hago lo mismo. Fíjense bien. Aquí hay una resta, pero aquí hay una multiplicación. Conclusión, la de mayor jerarquía es la multiplicación. Primero veo la multiplicación. Pero adentro, en la multiplicación viene otra multiplicación. ¿Cuál multiplicación es más importante? Pues la del corchete. Por lo tanto, primero me voy a la del corchete. Y luego, aquí hay una multiplicación y aquí hay una resta. ¿Cuál es más importante? Pues la resta. ¿Por qué es más importante la resta? Pues por la única y sencilla razón que esta multiplicación es para el corchete y la resta está dentro del corchete. Por ahí, por favor, apaguen su micrófono. Ok. Y entonces, fíjense bien, fíjense bien. Y entonces viene ay, ya lo borré. Dejen escribirlo otra vez, porque aquí me quedó un... Profe, la llamada se corta en 2 minutos. Sí, está bien, ya saben, si se corta nos seguimos a la otra, ¿no? Y entonces, fíjense bien, porque aquí viene la parte interesante. Aquí hay una resta, ¿sale bien?
Pero aquí hay otra resta. ¿Cuál resta se hace primero? ¿La que está indicada aquí o la que está indicada acá? Pues la primera que 29. se hace De la es la que izquierda, se ¿no? tiene. La de- Ahí voy, espérenme. La que se hace primero es la de los términos semejantes. Y entonces ahí viene otro concepto que se llama término semejante. Y con el término semejante me dice que la primera resta que yo debo de hacer, o la primera ley de la suma, que sería lo adecuado, pero la ley de la resta es este 6 con este menos 7. Esa es la primera operación que debo de hacer, porque resulta que hay dos restas, pero las únicas restas que se pueden hacer son las que son con los que se parecen. Puedo sumar perros con perros, gatos con gatos, pero no puedo cuando hay una multiplicación. Y ahí es donde ya cambia todo. Y entonces me va a quedar un menos 4 menos llave menos 3 corchete menos 1. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la ley de la resta entre el 6 y entre el menos 7. Esa es la primera operación que se debe de hacer. Y posteriormente me doy cuenta que esta resta no la hice, pero la operación que está dentro de los paréntesis sí la puedo hacer porque es la que está más adentro. Y entonces aquí me da un menos 4, cierro el corchete, cierro el 3, cierro la llave y escribo el menos 2. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la importancia? Que como aquí hay una resta y aquí hay otra resta, decido primero hacer las resta con términos semejantes y de ahí obtuve el menos 1 y posteriormente hago esta resta que me da el menos 4 o hago esa ley de la resta. ¿Sale bien? ¿Dudas en esa situación? Bueno, entonces nada más acuérdense, ¿eh? El proceso es una serie de pasos. ¿Cuántos pasos van a ser? Depende de tu habilidad en los conceptos. Puedes hacer este ejercicio en 50 pasos o lo puedes hacer en menos pasos, dependiendo de cómo vayas tú conceptualizando. Acuérdense que conceptualizar es aprender solo de memoria. Y aplicar los conceptos es saber en dónde los vas a aplicar, como lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Por qué hice primero la ley de la resta para que me diera el menos 1? Pues porque yo sé que hay términos semejantes. Y el que no lo haya hecho y se vaya primero por hacer lo que está dentro de los paréntesis, lo más fácil, pues en algún momento pudiera tener inexactitudes, o peor tantito, pudiera tener inexactitudes, que sería lo más complicado, o pudiera tardarse muchísimos pasos, ¿no? Apaguen sus micrófonos, por favor, para que no se metan ruiditos de grillos. Bueno, Profe, dime. ¿por qué salió menos 4 en el paréntesis? Porque me equivoqué. No es menos 4. ¿Cuánto es? Dime tú. Menos 2. Menos 2, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 18. 18, muy bien. Sale bien. Cualquier cosa que vean ahí rara, díganme, ¿no? Porque obviamente también obedece a que están entendiendo el tema. Acuérdense que dejen ponérselos con otro color para que se vean los marcatextos ahí bien específicos de lo que les quiero dar a entender. Que 9 con menos 2 apliqué ley de la resta y por eso me dio el menos 2. Y la otra ley de la resta fue con el 6 y con el menos 7. También dejen quitarles esto verde para que no les afecte tanto y que sepan que solamente fue la ley de la resta entre el 6 y el menos 7. Y de ello se obtienen resultados, ¿no? Insisto, todo va a que lo hagan eficientemente. ¿Qué quiere decir eficientemente? Rápido. ¿Qué quiere decir exactamente? Que lleguen al resultado correcto. Y si ustedes unen esas dos cosas, se van a dar cuenta que sus protocolos, cuando ya lleguen a la superior, sus protocolos van a ser efectivos y obviamente van a valer más. Y es lo que queremos a final de cuentas, ¿no? Que hagan las cosas bien para que cada vez puedan obtener mayor valor cuando ustedes estén trabajando o cuando ustedes ya sean empresarios o cuando ustedes ya estén compitiendo por ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Luego lo que trabajan en el gobierno, que mandan llamar a muchos a ver quién es el mejor, ¿no? Licitaciones. En las licitaciones también hay, ¿no? Pero solamente es hacerlo en orden. Bueno, sale bien. Me voy al siguiente. Otra vez. Hay que ver jerarquía de operaciones. De todo lo que hicimos hace rato, pues se darán cuenta que aquí lo que debo de hacer es la multiplicación. Porque se ve que es la multiplicación de el menos 7 por el más 7. Obviamente ahí necesito aplicar la ley de los signos. Y si aplico la ley de los signos,
Entonces aquí me da un menos y 7 por 7 es 49. Por lo tanto, como ya analicé en el primer paso, analizando de izquierda a derecha, pues ya me doy cuenta que las otras no las puedo hacer hasta que antes haga las que están ahí. Entonces aquí me queda un menos 5, escribo el corchete, escribo el 2 y luego un menos 49, cierro corchetes, cierro la llave y escribo el menos 2. Y me voy abajo. Si ustedes se van a analizar el denominador, están aplicando ley de los signos, donde este menos por este menos me da más, pero de una vez, como les va a dar el más 14, pues de una vez vamos a hacerlo más rápido y vamos a aplicar de una vez la ley de la resta. Fíjense cómo ya estoy aplicando dos conceptos. Inclusive, en esto que acabo de hacer, también vamos a aplicar de una vez aquí la ley de la resta, porque lo puedo hacer, y me doy cuenta que entonces este menos 7 por este más 7 me da menos 49, pero menos 49 con el 2, por ley de la resta se deja el signo del mayor que es negativo, y 49 por 2 me da un 49, 80, un 98. Un 98. Acuérdense de tratar de hacer todas las operaciones mentalmente para que también vayan haciendo que su cerebrito vaya siendo más útil y no solamente se me quede en los procesos básicos, ¿no? De alimentación y de lo demás. Dime. Pero al hacer la resta, como lo tenía antes escrito, no sé. No, sí, ya. ¿Sí se hace la ley de la resta? Sí, me equivoqué. Y entonces aquí es menos 47, ¿no? Multipliqué, disculpen. ¿Qué número de lista eres? ¿Es tú que me dijiste? 29. 29, muy bien. Sí, luego me pierdo porque me habla mi hija o estoy escuchando algo en la televisión que la tiene prendida y me distraigo. Y cometo imprecisiones. ¿Qué me dijiste, 29? Sí, profe. Ok, va que va. Dios te pague. Sí, ahí era ahí la ley de la resta, ¿no? Entonces multipliqué, que es menos 49, y luego la ley de la resta que me da menos 47. Y lo mismo abajo. Si aplico la multiplicación me da más 14 y con el respectivo menos 1, pues entonces me debe de quedar más 13. Obviamente el más no se escribe, solamente se deja el número 13. Y fíjense cómo ya estoy aplicando más conceptos en menos 3, 13, luego un menos 3, luego la llave y luego un menos 2. Estoy aplicando más conceptos en un solo paso y eso me lleva a que dependiendo de cada quien hagan más pasos o hagan menos pasos. Eso ya depende. Profesor, tengo una duda. Dime. Lo que está al lado del más 3 a la derecha es un corchete o una llave. Este es es una llave. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 43. Ok, sale bien. Una llave. Esto es una llave. Y esto es 43. Muy bien. Bueno, acuérdense que me tienen que estar cuidando las espaldas porque luego ando revisando más cosas, ¿no? Y obviamente eso les funciona porque pues, son participaciones para ustedes. Ok. Bueno, entonces, siguiendo la jerarquía de operaciones y de izquierda a derecha, pues ya habíamos dicho que de esta suma y esta multiplicación es más importante la multiplicación. Y luego aquí hay otra multiplicación donde efectivamente esta es la más importante, porque es la que está adentro de los paréntesis. Y entonces, lo que voy a hacer, ahí primeramente va a ser ley de los signos, porque voy a multiplicar este menos por este menos. Y aquí también voy a aplicar la ley de los signos. Pero aquí abajo, además de la ley de los signos, también puedo aplicar la ley de la suma, para que esto sea más rápido. ¿Por qué aplico la ley de la suma? Porque son dos números que me van a quedar con el mismo signo, entendiendo que el signo que me van a quedar van a ser negativos. Entonces vámonos por partes. Primero escribí los conceptos y ahora sí vamos a hacer la aplicación de los conceptos. Entonces, la raya de fracción, el menos 2 y el más 3 y la llave, toda queda igual. Menos por menos me da un positivo que no lo escribo. Y luego hago la multiplicación. 7 por 5 me da 35. Llevo 3. 5 por 4, 20. Y los 3 que llevaba son 235. Cierro la llave y escribo el menos 2. Y abajo habíamos dicho que el menos 4 no hace nada. El menos tampoco hace nada. La llave tampoco. Pero aquí estoy aplicando ley de los signos. Por lo tanto me da menos 39. Pero este menos 39 con este otro menos son del mismo signo, por lo tanto utilizo la ley de la suma, se deja el signo negativo y este 39 con este 3, haciéndolo de manera mental, pues ya me dio un 42. Cierro la llave y escribo el menos 2. Insisto, si se dan cuenta estoy aplicando más de un concepto en cada paso. Háganlo.
Si no pueden, váyanse de concepto por paso, pero entiendan que así están siendo menos eficientes. Este ejercicio lo pueden hacer como en 50 pasos o lo pueden hacer en menos si empiezan a aplicar las leyes, o sea, la conceptualización, de una manera más óptima, ¿no? Entonces un paso es todo lo que está entre las líneas y lo que está escribiendo son los conceptos. Exacto. Y así es como lo tienes que hacer en el examen. En el examen, escríbeme el concepto o los conceptos que tú aplicaste para escribir este resultado. Escríbeme los conceptos que tú utilizaste para este resultado. Y si tú te das cuenta, los conceptos son los mismos. Porque desde hace rato estoy utilizando ley de los signos, desde hace rato estoy utilizando ley de la suma, ley de la resta, simplificar la fracción y dividir. O sea, eso lo estoy haciendo desde hace rato. Creo que no entendí un paso. Dime. El penúltimo paso que hizo, donde está 4 menos... sí, ahí. ¿Qué le pasó a los 2, 3 negativos? Ok. Se multiplica. Ok, va que va. Entonces, aplico el concepto, ¿eh? Acuérdense que aquí hay que estar aclarando todas las dudas porque están chiquitos. ¿Qué quiere decir chiquitos? Que están en 0. ¿Por qué? Porque sus métodos lo están enseñando bien. Entonces, por favor, cualquier cosa díganmela, que quede bien claro, ¿no? Ahí te va el concepto. Menos por más te da menos. Tablas de multiplicar, 3 por 13 te da 39. 39 negativo. Eso fue de memoria. Pero como este es negativo y este es negativo, aplicas ley de la suma. Por lo tanto, al ser los dos números negativos te va a dar negativo. Sumar los números, 39 más 3 te da el 42. ¿Qué les pasó? Pues no les pasó nada. Simplemente estoy aplicando conceptos para que en la conceptualización puedas determinar cuál es el resultado de aplicar los conceptos que se supone que debieron de haber aprendido desde la primaria y secundaria y que no fue así. ¿Sale bien? ¿Estamos? Sí. Ok, va que va. Entonces, cualquier duda, luego sáquenla, no se queden con ninguna duda porque si no, esto se va a volver muy complicado. Ahora bien, todos aquellos que piensan en cancelar van a decir, ya se cancela este. No, acuérdense que no existe la cancelación. Olviden la cancelación. Fíjense bien. Aquí hay una suma, pero también hay una resta. Como hay una suma y una resta, las dos tienen la misma jerarquía. Eso quiere decir que esta resta del menos 2 con el menos 2 la puedo realizar, pero esa no se llama resta, esa se llama ley de la suma porque los dos tienen el mismo signo. Como los dos tienen el mismo signo, se deja el signo que predomina y se realiza se realiza la suma de los dos números que me da por resultado un 4. Entonces, ahí la primera operación que hice no fue la de paréntesis, sino fue la que me determina la jerarquía de operaciones. Por eso no deben de empezar de adentro, tienen que abrir su panorama y ver qué es lo que tienen. Obviamente aquí hay una multiplicación y pues de una vez voy a hacer la multiplicación. En esa multiplicación está la ley de los signos, sí, pero más por más te da más, entonces no hay tanto problema. Eso quiere decir que aquí te queda un más. 3 por 5 es 15, llevo una. 3 por 3, 9. Con la una que llevo es 10, llevo una. Y 3 por 2 es 6. Y con el una que llevo. Ahora me voy abajo. Si ustedes se dan cuenta, ocurre lo mismo. Aquí tengo una resta y luego tengo otra resta. Y debido a eso, entonces puedo hacer este menos 4 con este menos 2. Porque tienen la misma jerarquía. Oiga, maestro, pero hay una multiplicación. Sí. Pero acuérdate que esta resta y esta resta tienen la misma jerarquía porque están en el mismo paréntesis que se llama raya de fracción. Y como hay una raya de fracción, hay que analizar todas las operaciones. Y por lo tanto, si utilizo la ley de la suma, resulta que ahí me queda un menos 6 porque se deja el signo que predomina, que es el negativo, y se suman los números, que me da 6. Y entonces ahora sí, hago esta multiplicación. Pero para hacer esta multiplicación, ahí sí forzosamente necesito aplicar la ley de los signos. La ley de los signos. Y al aplicar la ley de los signos, me va a quedar un positivo 42. Porque solamente estoy multiplicando el menos por el menos. No hay un número que esté multiplicando. Y de ahí me queda el 42. Y entonces, me voy al siguiente. Dejo luego en este pedacito, aprovechando que ahí puse el otro ejercicio. Y por lo tanto, como la raya de fracción es un paréntesis, primero debo de hacer la operación de arriba y luego debo de hacer la operación de abajo. Y por esa razón, porque la raya de fracción es un paréntesis, entonces, por jerarquía de operaciones,
utilizo primero la ley de la resta. ¿Por qué utilizo la ley de la resta? Porque son dos signos diferentes, y al ser dos signos diferentes, entonces resulta que lo que voy a obtener es un más que no se escribe, 701, porque estoy haciendo la operación entre los dos, estoy haciendo la resta por la ley de la resta, y aquí abajo el número mayor tiene un signo positivo, el positivo tampoco se escribe, y hago la resta quedándome un 36. Y si ustedes se dan cuenta, ahí ya no se puede dividir, porque dividir es repartir, no se puede simplificar, porque el 701 es un número primo, y por lo tanto, ahí queda el resultado. Pero el resultado obedeció a que hice, déjense los marco, a que hice un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, pero en cada paso apliqué más de un concepto. Si hubiera aplicado concepto por paso, o hubiera empezado desde adentro, muy seguramente me hubiera tardado más y hubiese sido ineficiente. Quizás si hubiera sido exacto, pero no soy eficiente. Y es lo que hay que buscar siempre cuando ustedes ya están creciendo, ser eficientes y ser exactos. ¿Dudas, jóvenes? Maestro, bueno, el resultado que es fracción impropia no se puede poner a número mixto. No, acuérdate que no existen los números mixtos. Eso es algo que les escribí por ahí. No existe el número mixto. Siempre van ustedes a dejar el número. Solamente cuando estemos en problemas, acuérdense que un problema es una aplicación. Entonces si vas a hacer el 701 entre el 36 y que te toca de A1 y etcétera, etcétera. Y entonces ya podremos hacer las operaciones para expresarlo en expresión decimal o expresarlo como un entero y un número racional. Pero siempre dejen el resultado como número racional, por favor. ¿Sale bien? Ahí poco a poco agregaremos más conceptos, porque a veces los resultados... O sea, ¿no lo simplificamos? ¿qué es simplificar la fracción? Tú dime, la que me dijiste no lo simplificamos. Dime qué es simplificar la fracción. La que me dijiste no lo simplificamos. ¿Qué es simplificar la fracción? Es dividir el número entre, o sea, encontrar un número que pueda ser divisible entre ambos. Exacto. Para que pueda hacerse más chiquita, por decirlo así. Pues no es hacerla más chiquita, es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, si tú piensas entre qué número dividir, el 36 sí se puede dividir entre 2, pero el 701 no. El 36 se puede dividir entre 3, pero el 701 no, porque si sumas los dígitos, las cifras, te da 8, y 8 no es múltiplo de 3. Si te vas al 7, el 36 no es divisible entre 7, y por lo tanto, ya no se puede simplificar. Y como no se puede simplificar, porque no puedes dividir entre el mismo número al numerador y al denominador, entonces el resultado se queda así. ¿Por qué? Porque no puedes simplificar la fracción. Si hubiese podido dividir entre el mismo número ambos, sí se puede. ¿Sale bien? Entonces por ahí viene todo, ¿no? O sea, el uso de todos los conceptos es enseñarnos a hablar de manera adecuada. Por eso les digo, dejen groserías, dejen albures, dejen dobles sentidos, porque eso los distorsiona y van perdiendo tiempo de máquina. Por ahí se dice en computación, ¿no? En otras cosas. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor, sé que soy tonto porque ya le explicó, pero sigo sin entender lo de... No te preocupes, dímelo. El tercer paso, donde está el menos 42 cuando hicimos eso. Lo de la ley de la suma. Esa parte, no entiendo por qué eso. Es que acuérdate que el orden de los sumandos no te altera la suma. Y tú me vas a decir, oye, espérese, pero no hay sumas, hay restas. Sí, pero la propiedad conmutativa se puede utilizar en la ley de la suma y en la ley de la resta. Es darle otra connotación. Entonces, si tú te das cuenta, resulta que aquí tienes 3 términos. ¿Cuál es el primer término? El primer término es menos 4. ¿Cómo sabes que es un término? Porque hay un signo y un número que se están multiplicando. Eso es un término. Un signo por un número, ese es un término. Aquí tienes otro término. Tienes un signo por un número. Ese es otro término, van 2 términos. Y el otro término es este signo por este número. Eso quiere decir que tú tienes 3 términos. Y si tú te das cuenta, entre este término y este término, estás observando que tienes una resta. Y como tienes restas, entonces tú decides, por jerarquía de operaciones, ¿cuál resta hago primero? Pues esta no la puedo hacer porque aquí antes debo de hacer una ley de los signos. Pero sin embargo, este menos 4 con este menos 2 sí lo puedes hacer porque son términos semejantes. ¿Qué quiere decir término semejante? Término semejante quiere decir que nada más tienen el signo y nada más tienen el número.
Y si tú te das cuenta, aquí hay un signo, y aquí hay otro signo, y aquí hay un número. Por esto este de en medio no es término semejante con los otros. Eso es lo que hay que empezar a visualizar desde ahorita. Por eso, esta resta sí se puede hacer. Como los dos tienen el mismo signo, aplicas ley de la suma. Que la ley de la suma deja el signo que predomina y suma los dos números, que es el número 4 y es el número 2, por eso te da el número 6. Y después aplica con lo demás la ley de los signos, porque en la ley de los signos estás multiplicando este menos por este menos y por eso te da ese más. Y ya de ahí surgió el menos 6 y de ahí surgió el más 42. ¿Sale bien? ¿Pequeñuela? Sí, gracias. Ok, entonces fíjense cómo ahorita el nivel matemático que tienen es bajísimo, pero no es su culpa. No es su culpa, es como les han enseñado. Por lo tanto, yo los voy a llevar al nivel adecuado. Pero para llegar a eso, hay que ponerse a estudiar mucho. Todos los días lean las hojas, todos los días. Si pueden hasta 2 veces, se los digo en un plan, en la mañana y en la noche, ahora que viene el sábado y el domingo. Y por favor, no se dejen influenciar. Es que yo me acuerdo que en la... No se acuerden de nada, ya, adiós, bórrenlo. Porque por esos recuerdos de la nostalgia cuando iba en la primaria o cuando tenía a mi maestro que tanto me caía bien, ya, valió y no van a poder entender, como yo les estoy explicando, que es la manera adecuada. Los otros maestros, incluyendo a Julio Profe y a tantos que hay en la red, no les enseñan bien, les enseñan solamente para salir del paso. Con la MAD es otra mala escuela que no enseña bien, solamente es para salir del paso. Pero necesitan aprender bien, por favor. ¿Alguna otra pregunta o duda? Okay. No. Sí, profe, yo. Dime. Bueno, igual, ¿de dónde sale el menos 42? De donde dice ley de signos y de ley de suma. Espérame tantito que se me cayó mi pluma, ahorita te digo. Ya regresé. Entonces, este menos 42 que está por acá, déjate lo marco. Este menos 42 provino de todo esto. ¿Qué hice aquí? Pues lo que hice aquí fue, primeramente, ley de los signos. Menos por menos te da, menos por más te da menos. 3 por 13 te da 39. Te dio menos 39. Este es un menos 39. Pero 3 tienen el mismo signo. Por lo tanto, apliqué ley de la suma. Y entonces, lo que hice fue dejar el signo que predomina, que es el signo negativo. Aquí está el signo negativo. Y este 39 lo sumé con este 3 y por eso me dio el 42. ¿Sale bien? Ok, gracias. Profe, Dime. ¿por qué no denominaría el 13 si es un número más grande? ¿Por qué no qué, perdón? Perdón. ¿Por qué no denominaría el 13 si es un número más grande? Es que si te das cuenta que hay una multiplicación. Y si tú multiplicas, ya no aplicas la ley de la suma ni la ley de la resta. Lo que aplicas es la ley de los signos. Y en la ley de los signos quiere decir que es menos por más menos. Y como es menos, este es menos 39. Porque primero aplicas la ley de los signos, debido a que es una multiplicación, y posteriormente haces la multiplicación de los números. No hay ley de la resta porque estos dos se están multiplicando. ¿Cómo sabes que se están multiplicando? Pues porque aquí hay un símbolo que indica multiplicación, que es el corchete. Y el corchete no solamente es un símbolo de agrupación, es un símbolo que también te indica multiplicación. ¿Sale bien? Sí, gracias. ¿A qué va? ¿Algo más, chiquitos? Ok. Dime. No. Ok, bueno, si ya no hay nada, vámonos a las otras. Donde las otras, si se dan cuenta, ya hay más cosas que hacer. Y como hay más cosas que hacer, pues vamos a ver qué se puede hacer. Aquí hay una multiplicación. Perfecto, hay una multiplicación. Pero resulta que adentro de la multiplicación hay una resta y una suma. Pero de esta resta y esta suma que tienen la misma jerarquía, no puedo hacerla porque estos no son términos semejantes. Si se dan cuenta, estos dos no se parecen en nada. Por lo tanto, aunque hubiera una suma, antes debo de hacer otras cosas porque no puedo hacer la suma con ley de la suma o la resta con la ley de la resta porque no son términos semejantes. Por eso es importante entender el concepto de término semejante. Término semejante, aquel que tiene igual diferente el número, pero todo lo demás, igual el número, pero todo lo demás es diferente. Entonces, este como es una raíz cúbica y este como es una potencia, pues no son términos semejantes. Por lo tanto,
vamos a hacer primero esta raíz. Ahora bien, yo sé que la definición de raíz es calcular qué número multiplicado por sí mismo de raíz me dé por resultado el radicando. ¿Alguien sabe cuál es el resultado de la raíz cúbica de menos 1000? 53 es 53. Es 10. No, no es 10. 42. 42, dime 42. Menos Ok, 10. es menos 10, no es 10, es menos 10. Porque ahí hay que tener mucho en lo que estoy calculando. Entonces, ¿cómo supo su compañera que es menos 10? Ah, pues su compañera supo que es menos 10 porque si tú multiplicas al menos 10 por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, y el índice de la raíz te indicó que son 3, va a resultar que por ley de los signos, menos por menos por menos te da un menos, y 10 por 10 por 10 te da el 1000. Pero si tú hubieras multiplicado solamente el 10, como dijo su compañero, el resultado hubiera ser un más 1000. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que me dice la definición de radicación. La definición de la radicación es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado al radicando. Y recuerden que el radicando es el número que está dentro del radical. Conclusión, la primera operación que hice por jerarquía de operaciones, aquí me faltó, analicé la jerarquía de operaciones, y de la jerarquía de operaciones tuve que ver los términos semejantes, pues me doy cuenta que el 2 sigue siendo 2 porque no le hice nada, el corchete que me indica multiplicación sigue siendo corchete, el menos que está multiplicando a la raíz cúbica de 10 sigue multiplicando, y el resultado de la radicación me dio un menos 10. Ahí tengan mucho cuidado, porque esta multiplicación que está simbolizada por este paréntesis es la multiplicación que tengo aquí. O sea, lo único que hice fue calcular qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me dé por resultado el menos 1000, y ese me dio menos 10. Pero ese menos 10 todavía sigue siendo multiplicado por el signo menos. Por eso lo dejo indicado. Hay que saber qué es lo que estoy haciendo. Luego, si ustedes se dan cuenta que hay una multiplicación, dime. Por eso lo puso entre paréntesis. Exacto, porque es una multiplicación. Y esa multiplicación, aquí está, aquí no la ves, pero aquí entre este signo menos y este radical, aquí hay un por. El menos está multiplicando la raíz. Ya ves que generalmente cuando tú ibas en la secundaria, a ti te decían menos 2x. Y pues es un error, porque no se lee menos 2x, se lee menos por 2 por x. Pero por usos y costumbres solamente leo menos x. Pero como debe de ser, es menos por 7 por x. Y con esa conceptualización tú entiendes que siempre hay multiplicaciones. Solamente que esta multiplicación no se hace porque tú no puedes multiplicar 2 por x. ¿Por qué no lo puedes multiplicar? Porque los dos no son números. Si los dos fueran números, pues podría multiplicarlos. Pero ahí hay una multiplicación. Y de ahí vienen varios conceptos. Entonces, ¿está implícito? Ajá, está implícito. Aunque no te lo diga, o más bien, yo te debería de decir que no es que esté implícito, sino que por flojera no lo dicen. Y como no lo dicen, pues se les va, ¿no? Y por usos y costumbres, ya se quedó que dices menos 9x. ¿2x está mal? Debes decir menos por 9 por x. Pero para no cansarte tanto, muchos han dicho menos 9x. Y está bien, ¿no? Nada más se entiende que ahí hay una multiplicación. ¿Sale bien? Ok. Maestra, Dime. igual ahí en lo de menos por menos 10, para ya hacer una vez esa multiplicación, se pudiera escribir nada más como el más 10 y ya luego el más 2 por menos 1 a la quinta. Pero en ese momento si te das cuenta que yo tengo algo diferente. Más conceptos en un solo paso. Entonces, si tú ya lo ves, ya lo puedes hacer. Ahorita, por fines de explicación, no hago de una vez la ley de los signos, aunque la pudiera hacer, ¿no? ¿Sale bien? O sea, hay pero se podría hacer la ley de los signos. Exacto. Del menos por el más 2, y ya después se restaría o se sumaría dependiendo hacia la multiplicación que tiene. Ok, pero primero bueno, se multiplicaría, mejor dicho. Vamos a hacerlo por orden. Fíjate, aquí tienes un más 2 por un menos 1. Pero si tú te das cuenta hay una potencia.
la potencia tiene mayor jerarquía. Como tiene mayor jerarquía la potencia, entonces debes de escribir el más 2 multiplicado por el resultado de esta potencia. Y la definición de potencia es que multipliques a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Esto que te estoy escribiendo es de memoria, mentalmente. ¿Por qué? Porque menos por menos te da más, por otro menos te da más, por otro menos te da... Ah, no es cierto, menos por menos más, por otro menos menos, por otro menos más, por otro menos menos. Eso quiere decir que la multiplicación de todos esos signos te da menos. Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 te da 1. Entonces, eso que debiste de haber hecho mentalmente, debe quedar aquí un menos 1. Cierras el paréntesis porque aquí hay una multiplicación que debes de respetar porque está siendo indicada. Y cierras el corchete. Y ya estuvo, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado. O sea, por jerarquía de operaciones, cuál haces primero y cuál haces después. No es la que sea, ¿no? Es la que se debe de hacer. Obviamente, insisto, ¿no? Aquí de una vez pude haber aplicado ley de los signos y de una vez pude haber aplicado ley de la resta, pero vámonos por las piedritas. Conforme vayan avanzando y teniendo mayor habilidades, pues ya metemos más. Dime. Yo quería hacerle una pregunta. Dime. De que yo he visto que a veces está la potencia dentro del paréntesis y a veces está afuera. Yo quería saber cuál es la diferencia. 5 al cuadrado no necesitas paréntesis. ¿Por qué no necesitas paréntesis? Porque este 2 es el que te indica que el 5 se va a multiplicar 2 veces. Eso quiere decir que si tú escribes esto, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque el paréntesis es un símbolo de agrupación. No lo necesitas. Sin embargo, si tú tienes un 3 menos 5 al cuadrado, pues este menos sabes que está multiplicando al 5. Pero por jerarquía de operaciones, primero elevas y luego haces lo demás. Pero si tú escribes 3 por menos 5 al cuadrado, esto ya es diferente. Porque está diciendo que debes de multiplicar 2 veces al menos 5 por sí mismo y posteriormente multiplicarlo por 3. Entonces, ¿cómo se escribe o cómo se debe de escribir? Dependiendo de la operación que tengas que hacer. No hay una generalidad. Tienes que revisar y entender la definición, porque estas tres son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque aquí solamente elevas o multiplicas por sí mismo al 5 2 veces. Aquí elevas solamente al 5 y lo multiplicas 2 veces por sí mismo y posteriormente lo multiplicas por el signo menos. Y aquí primero multiplicas al menos 5 por sí mismo 2 veces y ese resultado que te da más 25, entonces lo multiplicas por 100. Eso fue 25 con el utilizas ley de la resta con el 3, perdón, y entonces te queda un menos 22 y aquí te queda un 25. Conclusión, debes de tener mucho cuidado en el uso de la conceptualización porque si no vas a cometer errores de escritura. Como lo que les decía al principio, ¿no? Cajón se escribe con G o con J. Bueno, esa gran diferencia entre un cajón con G y un cajón con J es también cuando estás utilizando inadecuadamente la conceptualización de lo que es definición de potencia, definición de raíz, para que se llamen los símbolos de agrupación, que es la jerarquía de operaciones, etcétera, etcétera. Así es de delicado, pero así es la vida, pues. Así es de delicada la vida. Se te pasa tantito 1 gramo de una sustancia y te andas muriendo. ¿Sale bien? Estudienle más, poco a poco van a ir agarrando el nivel. Ok, si no hay otra duda, eso lo voy a dejar solamente para que quede como parte de explicación de las grandes diferencias entre una cosa y otra. Y me voy a lo demás. Si ustedes se dan cuenta que hay una resta, pero como que hay una multiplicación, es más importante la multiplicación. Pero dentro de una multiplicación hay una suma, pero estos dos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedo hacer la suma. Entonces primero hago la resta. Oye, pero está una potencia. Sí, pero la resta está adentro del paréntesis, por lo tanto esta tiene más jerarquía. Primero haz la resta, haz la ley de la resta y posteriormente haz la potencia. Entonces aquí le agregamos que además de términos semejantes, también voy a aplicar la ley de la resta en este paréntesis y en este paréntesis. Y por lo tanto, entonces escribo un 3 menos 8 que multiplica a, por ley de la resta, se deja el signo del más grande, que es negativo, hago la resta del 4 y del 7, que me da un 3, y lo elevo al cubo. Y luego le sumo el 2 que multiplica, ley de la resta, dejo el signo del más grande,
que es positivo. Ya sabemos que el positivo al principio no se escribe en algunas ocasiones. Aquí escribo el 2, cierro el paréntesis, cierro el corchete, menos. Ahora bien, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál es la raíz décima del número 1024? 53. Dime 53. Es 2 a la... Es 2. ¿Es 2? Solamente es 2, muy bien. ¿Por qué es 2? ¿53 me dijiste? No, 43. 43, sí, 53 ya eran demasiados. No tenemos tanto. Aunque al rato creo que sí vamos a tener más alumnos, porque ya están cambiando de la tarde a la mañana. Bueno, eso quiere decir entonces, ¿cómo supo que su compañero que la raíz décima de 1024 era 2? Ah, pues porque el número que multiplicado por sí mismo 10 veces es 1024, pues es 2 por 2 que me da 4, por otro 2 que me da 8, por otro 2 que me da 16, por otro 2 que me da 32, por otro 2 que me da 64, por otro 2 que me da 128, por otro 2 que me da 56, por otro 2 que me da 512 y por otro 2 que me da 1024. Entonces el 2 multiplicado por sí mismo 10 veces me da el 1024. Y como el 2 es positivo, aquí no es necesario poner paréntesis, porque ese paréntesis indicaría una multiplicación, lo cual ya está indicada aquí, aunque no se ve. Y de ahí, pues ya hice otro, en un solo paso, apliqué un montón de conceptos. Porque apliqué, además de términos semejantes, jerarquía de operaciones y ley de la resta, también apliqué la definición de radicación y también apliqué la definición de potencia. Y con esos 1, 2, 3, 4, 5 conceptos, pues ya hice el segundo paso. Obviamente, si alguien quiere hacer un paso por concepto, pues ahí serían 5 pasos y ya soy completamente ineficiente. Y la ineficiencia me lleva, insisto, ¿no? ¿A quién le dan los mejores trabajos? Los supervisores obviamente son más eficientes que lo que son solamente los obreros. Así que vayan al estudiante, por favor, y fórcense, ¿no? Fórcense a tomar apuntes, a escribir al mismo tiempo. No se esperen a que acabe la clase para tomar apuntes o no, primero pongo atención y luego tomo puntos. No, todo a la par, vayan creciendo, ¿no? Ok, ahora bien, ¿qué es lo que hago? Pues aquí se ve luego que hay una ley de los signos y aquí también se ve que hay una ley de los signos. Pero este me va a dar positivo y este me va a dar negativo y de una vez puedo hacer dos cosas a la vez, puedo aplicar dos conceptos. Y los dos conceptos que voy a aplicar es precisamente la ley de los signos, multiplicación de signos iguales me da positivo, multiplicación de signos diferentes me da negativo, y como este me da positivo y este me da negativo, de una vez, al ser signos diferentes, voy a aplicar la ley de la resta. Y la ley de la resta me dice que si tengo dos números con diferente signo, se realiza la resta y se deja el signo del número más grande. Entonces un 10 con un 2, escribo el corchete, un 10 con un 2 me queda un 8, y el signo más grande es este positivo, el signo del número más grande es el positivo que pertenece al 10, por lo tanto aquí no escribo un más 8, sino solamente escribo el 8. Y lo voy a mover un poco a la izquierda para que se vea más bonito. Aquí escribo el 8. Otra vez, ley de los signos, más, menos. Más 10 menos 2, ley de la resta, es más 8. Vamos al denominador. Fíjense bien, esta raya de fracción es un paréntesis. Como es un paréntesis, aquí hay una resta y aquí hay otra resta. ¿Cuál resta hago primero? Pues la primera es la que puedo hacer con los términos semejantes. Y los únicos términos semejantes es este 3 con este menos 2. Como los dos tienen signo diferente, utilizo la ley de la resta, que ya la había escrito aquí, y por lo tanto va a quedarse el signo del número mayor, que en este caso es un más 3, por lo tanto, aquí ya puedo escribir un 1. Pero ese 1 provino de la conceptualización. ¿Cuál conceptualización? La raya de fracción es un paréntesis. Al ser un paréntesis, me doy cuenta que hay dos restas. Tienen la misma jerarquía, aquí también me faltó escribir que también estoy utilizando el concepto de jerarquía de operaciones. Como tienen la misma jerarquía, puedo hacer cualquier resta, pero solamente puedo hacer la resta con términos semejantes, que son estos dos. Y esos términos semejantes aplico la ley de la resta porque uno es positivo y el otro es negativo. Se deja el signo del mayor que es positivo, hago la resta entre los dos números que me da 1 y ya estuvo. Ya pude aplicar adecuadamente la jerarquía de operaciones y no siempre irme
por lo que está más adentro, que es lo que muchos dicen. Luego, viene un menos, un 8 y un corchete. Y ahora bien, reviso lo que hay aquí y me doy cuenta que hay una definición de potencia. ¿Cuál es la definición de potencia? Multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Y por lo tanto, por definición de potencia, díganme cuánto es menos 3 al cubo. 43, 43. ¿Sí dijiste 43? Hubo una niña que dijo 40 y tantos. Yo dije 42. 42, dime 42. ¿Cuánto es menos 3 al cubo? Menos 27. Ok, muy bien. ¿Por qué sabe que es menos 27? Pues porque está multiplicando por sí mismo al menos 3 tres veces. Por eso, el menos 3 por el menos 3 por el menos 3 me da un negativo, y 3 por 3, 9, por otro 3 me da 27. Por eso ella supo que aquí me dio un menos 27. Y acá también hago la multiplicación. Hago la multiplicación, aquí escribo el concepto, hice la multiplicación. Y entonces, más 2 por más 2, pues me queda un más 4. Cierro el corchete, menos 2. Ah, no es cierto. ¿Por qué ya no tengo que escribir el menos 2? ¿Alguien se acuerda? Porque ya lo restó la Ok, muy bien. jerarquía de A la operación. otra me dicen primero su número de lista para saber a quién le hago caso. Díganme primero el número de lista y luego me responden, porfa. ¿Sale bien? Ahí parecían ordenados, ¿no? Ok. Y entonces, no sé si se dan cuenta que ya en 2 pasos casi acabamos. Pero estamos aplicando un montón de conceptos. Conceptos que se están repitiendo. Por eso es muy fácil el álgebra, porque como los conceptos son los mismos y en cada ejercicio vamos a repetir conceptos, llega el momento que después de 10 ejercicios ya te lo sabes todos porque lo estás repite. Eso es lo bonito de álgebra, cuando en verdad te la aprendes como debes de aprender. Y si todos se la aprendieran así, les digo, en un mes aprenderían todas las mates. Pero generalmente te pasas sumando, pasas restando, el paréntesis de adentro, fórmula general, y de allá vienen grandes problemas. Ok. Como la raya de paréntesis, de fracción es un paréntesis, primero tengo que hacer la multiplicación de arriba y luego todas las operaciones de abajo. Y entonces observo que por jerarquía de operaciones, lo primero que hago es esta multiplicación. Y si hago esta multiplicación con mis ojos de la cara, veo inmediatamente que este es un 16. Todos aquellos que sigan quedándose con la idea de cancelar van a decir el 8 se cancela con el 8 y ya quedó más fácil. Y pues no existe la cancelación. Olvídense de la cancelación. Vámonos al denominador. En el denominador vamos a hacer muchas cosas juntas. Espero que la vean. Aquí debo de hacer ley de la resta. Si hago esa ley de la resta, me va a quedar signo negativo. ¿Sale bien? Y si hago esa ley de la resta, déjense los escribo aquí. Si hago esa ley de la resta, me va a quedar un signo negativo. Ese signo negativo por este otro signo negativo quiere decir que debo de utilizar la ley de los signos. Y si estoy utilizando la ley de los signos, eso quiere decir que aquí me queda un 1 más. Y 27,4 dijimos que era la ley de la resta. Por lo tanto me da un 23. Y un 23 por 8 es 8 por 3, 24. Llevo 2. Dijimos que aquí eran 23. Y 2 por 8, 16. Con los 2 son un 18. Entonces vuelvo a repetir. De aquí me salió un 23. Que ese 23 por ese 8 es 3 por 8, 24. Llevo 2, 2 por 8, 16 y está el 18. Entonces todo eso lo podemos hacer de manera mental. Acuérdense que debe de ser de manera mental para que se vayan forzando. Y por lo cual aquí me dio un más 184. Obviamente si se están distrayendo por ahí con la televisión o con su hermanito que está jugando, con su mamá que está haciendo de comer y llegó el rico, pues obviamente sufro distracciones y me llevan a imprecisiones, ¿no? Así que aíslense de todo lo que está ocurriendo a su alrededor para que no pase nada. Y por último, pues deben de aplicar la ley de la suma, donde la ley de la suma se aplica en el denominador, y se aplica en el denominador porque recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, entonces deben de sumar estos números. Porque muchas veces lo que quieren hacer es agarran este 16 que está arriba y con este trabajo de nadie este tiene mitad. Como tiene mitad empiezan a simplificar la fracción. Porque como que les llama a su cerebro para que hagan algo que saben hacer, ¿no? Pero recuerden que hay la jerarquía de operaciones. Por eso primero tienen que sumar porque esta es una raya de fracción.
Y debido a esa situación, entonces el resultado me queda que esto es 16 sobre 185. Este de abajo tiene quinta, pero este de arriba no. Este de arriba no tiene tercera, este de abajo tampoco. El de arriba tiene mitad, el de abajo no. Eso quiere decir que básicamente hasta ahí se quedó porque ya no puedo simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Dividir numerador y denominador entre el mismo número. No para hacerlo más chiquito. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Ya. No se puede, pues no se hace. Y conclusión, esa operación la hicimos en 1, 2, 3, 4 pasos. ¿Con cuántos conceptos? Con un montón. Pero solamente fueron 4 pasos. ¿Sale bien, jóvenes? Maestro, tengo una duda. En el tercer paso no entendí de dónde salió el 8 y dónde está 2 por 8. ¿No entendiste de dónde salió el 8 o de dónde salió el 2? ¿18? Apaguen el micrófono. Acuérdate que aquí fue un menos por menos que te dio más. Este es más 10. Ahora bien, ese más 10 que te dio por ley de los signos, también tienes que tomar en cuenta que el siguiente es un más 2 por menos 1. Por lo tanto aquí te da negativo, menos 2. O sea que tienes un 10, que fue el primero, y tienes un menos 2. Y si aquí aplicas la ley de la resta, te queda este 8 positivo que está por aquí abajo. Pero es porque aplicaste dos conceptos, ley de los signos y luego ley de la resta. Porque son... ¿Sale bien? Sí, gracias. Okay. ¿Está complicado? No, no está complicado. Es el nivel que deberían de tener. ¿Por qué no lo tienen? Porque hay muchas deficiencias en el sistema educativo primario y secundario. Ya se acabó esa deficiencia. Están con un maestro que les va a enseñar bien. Pero entonces es como si ahorita les dijera, ¿qué creen que tienen que estudiar Tienen que estudiar todo lo que no estudiaron en 9 años? Lo tienen que estudiar hoy. La gran ventaja es que ya están grandes y la gran ventaja es que los apuntes que les di en las hojas, que están en Classroom, están bien. Entonces nada más es leerlo y poco a poco ir agarrando el nivel. Eso es lo importante del nivel bachillerato, que en verdad aprendan las cosas como las debieron de haber aprendido. Y no crean que es difícil. En promedio, todos ustedes van a tener que leer 21 veces las hojas y se las van a aprender. Pero a lo mejor algunos van a necesitar 42 días leerlas para que se las aprendan. Eso no quiere decir que unos sean menos y otros más. Simplemente algunos tenemos más habilidad en lo deportivo, otros en lo musical, otros en lo artístico, otros en lo... Hasta para peinarse a veces hay que tener habilidad, ¿no? Me cuesta un montón de trabajo peinar a mi hija, pero llegó mi hermana y la peinó de volada, ¿no? Y eso que mi hermana no tiene hijos. Entonces, pues esas son habilidades simplemente, ¿no? No es que uno sea menos o el otro más. Simplemente, cada quien tiene su nivel. No se comparen con su hermano mayor o su hermano menor. No se comparen con su primo ni con su compañero. Todos son diferentes y menos se comparen con sus papás, ¿no? O sea, su papá y su mamá aprendió un ritmo, ustedes es otro ritmo. Ya, no se comparen con nadie y solamente agarren su ritmo. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta al respecto, jóvenes? No es tan de en cuanto al tema, pero quisiera saber si nos pudiera enseñar cómo sacar las raíces de más que del cuadrado o así. Por ejemplo, que sea la raíz 7 de tal número y eso. Ok. Es que las raíces, acuérdate que deben de ser de números exactos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú dime, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz 135 de menos 1? ¿Cuál es la raíz 135 de menos 1? Menos 1, muy bien. Ese que me dijo menos 1, ¿qué número de lista tienes? 20. ¿Por qué supo tu compañero que es menos 1? Porque si tú multiplicas al menos 1 por sí mismo 135 veces... ¿Qué número de lista me dijiste, perdón? No, el número de lista, que se me olvidó. 20. Ok, si multiplicas al menos 1 135 veces, te va a dar por resultado menos 1. Entonces, no es tanto que te aprendas cómo hacerlas, sino apréndete la definición. ¿Qué es la radicación? Es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica este numerito que se llama índice de la raíz, te dé por resultado este número que está dentro del radical que se llama radicando. Y de ahí
Entonces tú ya puedes saber, por ejemplo, que la raíz séptima de 128, debes de calcular un número, ese cálculo es mental. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 7 veces te da el 128? 2. 2, muy bien. ¿Quién me dijo 2? Ah, sí. ¿Quién me dijo 2? Yo, el 43. El 43, ok. Díganme primero su número de lista, por favor, para tomarles bien su participación. ¿Sale bien? Pero es que te aprendas la definición de radicación. Si tú multiplicas a este 2 7 veces por sí mismo y lo haces ahí mentalmente, en casa, como quieras, te vas a dar cuenta que 2 multiplicado 7 veces por sí mismo te da el 128. Y de ahí viene la definición de radicación. Obviamente, si yo te hubiese dicho que cuál es la raíz séptima de menos 128, te darías cuenta que el resultado es menos 2. Porque el menos 2, considerando la ley de los signos, multiplicado por sí mismo 7 veces, te da el menos 128. Pero eso ya es unir la conceptualización de ley de los signos, la conceptualización de potencia, la conceptualización de radicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? Obviamente les voy a preguntar raíces exactas, ¿no? No les voy a preguntar raíces inexactas. ¿Estamos? Sí. Ok, va que va. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir lo que se supone que tienen que hacer en esta semana. Por los tiempos, acuérdense que la primera clase nos tardamos demasiado porque les estuve explicando así paso por paso y por las piedritas qué era lo que tenían que hacer, o sea, qué era lo que, cómo iba a calificar, a eso me refiero, disculpen, cómo iba a calificar. Entonces, debido a eso, pues me tardé demasiado, ¿no? Entonces, ahorita deben estar viendo lo que fue ley de la suma y ley de la resta. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, profe. Sí. Todo eso lo pueden hacer. También esos ejercicios los pueden hacer. Es donde les decía que hay que dividir o simplificar. Esos 10 los pueden hacer. ¿Cuáles hicimos? Creo que hicimos el 10 y creo que hicimos el 2. Obviamente vuélvanlos a hacer, pero sin ver los apuntes para que se den cuenta que lo pueden hacer de otra forma. Eso también lo hicimos, que fue ir haciendo por paréntesis. Y esos que están ahí también los hicimos, que fue los que acabo de hacer. Entonces, esas hojas, que en total, vamos a contarlos, de aquí son 30 y, no, 24, aquí son 30, aquí son 40, aquí son 46, 54. Pues esos 54 los pueden hacer. Pero estos no se los expliqué. Esta suma de fracciones no se las he explicado. Entonces, por favor, estos no los hagan. Se los voy a explicar en la siguiente clase, al fin es rápido. Entonces, la suma de fracciones, la multiplicación de fracciones y la división de fracciones, esas déjenlas pendiente, esas las explico como en 10-15 minutos, a menos que tengan muchas dudas. Y lo dejamos entonces para la siguiente semana. Ahorita solamente serían en total 50 y tantos que pueden hacer. Y háganlos que quieran. Si quieren hacerlos todos para practicar, háganlos todos. Si no quieren hacer todos, no los hagan. Si tienen dudas, ya saben, le sacan foto, me la envían por WhatsApp a la hora que quieran, en la madrugada, en la noche, muy en la mañana, y cuando yo tenga tiempo se las contesto. Así que no se preocupen por eso, ¿no? Obviamente no les voy a contestar en el momento, pero sí les contestaré en cuanto tenga tiempo. ¿Sale bien?